Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una nueva emisión de La Náusea TV. Mi nombre es Arsinao Orihuela. Gracias por acompañarnos en esta mesa de análisis. En esta oportunidad vamos a conversar con Camilo González y Héctor Oz, una distinguida dupla de politólogos. El tema que nos reúne es, a mi juicio, uno de los más importantes fenómenos políticos de nuestro país en mucho tiempo. Y sin duda un capítulo de la vida pública nacional que produjo un sismo en la región. A veces creo que inclusive en el exterior están más conscientes de la envergadura de este proceso nacional. Hay algunos que no lo ven así y que consideran que se trata de una continuidad de ciertas inercias del pasado, y otros que piensan, tal como acabo de sostener, que se trata de una ruptura con los procedimientos rutinarios de la política en México. Y para aquellos que no han adivinado, el tema de este día es la llamada Cuarta Transformación, que es el nombre autodesignado de la promesa de cambio enarbolada por el nuevo gobierno de México, que en 2018, en una elección histórica, triunfó en las urnas. Esta caracterización responde a una tesis histórica más o menos ampliamente aceptada, de que el país transitó hasta nuestros días tres grandes transformaciones: la independencia, la reforma liberal o restauración de la República y la Revolución Mexicana. El objetivo del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador es impulsar la cuarta transformación de la vida pública de México. Esta promesa de cambio, o 4T, fue apoyada en las urnas por poco más de 30 millones de votantes, aproximadamente el 53% de la totalidad de los votos, más que ningún otro candidato presidente en el pasado, que, como dice el clásico, no los tiene ni Obama. Aunque de hecho sí, porque duplica en las dos elecciones en las que participó esa cifra. Pero en fin, siguiendo en este compás de la historia, me gustaría preguntarles a mis compañeros por el significado, el contexto y los orígenes históricos de este capítulo de la vida nacional, y si consideran apropiado, ¿no?, porque sería una cuestión fundamental, desde una lectura histórica, caracterizar el nuevo gobierno como un proceso de transformación. Héctor Oz, te cedo la palabra. ¿Qué antecedentes históricos te parecen meritorios de destacar? Gracias, Arsinove. Un saludo, Camilo. Pues un gusto, antes que nada, poder estar con ustedes nuevamente. Sí, en primer lugar, señalar, creo que es un tema interesante, sobre todo porque, digo, una opinión personal, y que por personal es intrascendente, pero pues, nos pone en un aprieto el análisis de la famosa Cuarta Transformación. A nosotros que supuestamente tenemos una perspectiva de lo que llamamos antisistémica, pues sí nos pone en un aprieto el hecho de analizar la Cuarta Transformación, y creo que es importante que hagamos un intento de definirla. Un intento de definirla en la medida que solamente a través de ciertas categorías podemos evaluar cuáles son las herramientas y cuáles son las políticas de este gobierno. Tu pregunta tiene que ver precisamente con si la podemos considerar en clave histórica, en esos términos de la evolución como una transformación del mismo carácter que la independencia, que la reforma o que la revolución. Yo creo que la respuesta tendría que separarse en varios aspectos, pero el primero tendría que ser si pensamos que la política es una parte autónoma, que el campo político es completamente autónomo, entonces sí podríamos decir que hay una transformación. Una transformación, evidentemente, en el sentido político, pero que no depende solamente de lo que está haciendo López Obrador, sino que es una transformación que en buena medida refleja un patrón que tiene que ver con una crisis de la democracia liberal, no solamente en México, sino en todo el mundo. Ya hemos hablado de los populismos, hemos hablado de los progresismos, digo, esos son temas que se han debatido ampliamente, y en ese sentido yo creo que la respuesta de la famosa Cuarta Transformación pues es una más que se suma a este proceso de descomposición de la política democrática liberal en los últimos, pues al menos desde los 90s. Yo creo que sí es una transformación, pero no es una transformación exclusiva de México, sino que tiene que ver con un cambio en las formas de hacer política en todo el mundo, y que, bueno, parte obviamente de una crisis de una democracia de partidos que evidentemente ya no tienen una representatividad, si es que alguna vez la tuvieron, pero que se ve desmontada ya en los últimos años. Y ante eso pues surgen alternativas como la de un gobierno de izquierda que es el que encabeza López Obrador. Habría que señalar en ese sentido que si podemos hablar de una transformación en términos políticos, yo creo que no se puede hablar de una transformación en términos sociales y mucho menos en términos económicos, y ahí es donde estarían los claroscuros o
poco las contradicciones que muestra el régimen de la Cuarta Transformación. Creo que no se puede hablar de una transformación en términos sociales porque, digamos, los procesos que se han visto al menos desde la década de los 90, que tienen que ver con una profundización del neoliberalismo en todas las estructuras económicas y sociales del país, pues es algo que se sigue viendo durante al menos el primer año y medio o los 2 años, si se quiere contar, de las elecciones del 2018. Esa profundización de un modelo económico, por ejemplo, uno de los pilares fundamentales del neoliberalismo fue la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en 1994, y pues lo que tenemos actualmente, recién inaugurado, es una nueva versión de este Tratado de Libre Comercio, ahora el famoso TEMEC. Entonces creo que en términos económicos, en términos sociales, no podemos hablar de una transformación. En términos políticos, sí, efectivamente, hay una transformación importante de la forma de hacer política, pero que no se sitúa nada más en el campo de la política mexicana. Es decir, es un cambio que responde a la modificación de ciertas lógicas de la forma de hacer política a partir del desdibujamiento de los partidos políticos como elementos de representación. Gracias, Héctor. Sí, de hecho, fuera de cámara comentábamos que, pues en cierto sentido lo que estamos experimentando en el mundo es una especie de desaceleración de la globalización. Algunos analistas consideraban que el triunfo de Andrés Manuel López Obrador era una especie de Mexit, como el Brexit, ¿no? Entonces, y yo creo que esa desaceleración tiene básicamente dos expresiones fundamentales en nuestra región, ¿no? Una variante ultraconservadora, es decir, de restauración, reacción conservadora, y una variante de progresismo moderado, que serían los casos puntualmente de Argentina y de México. Un progresismo, insisto, que modula inclusive aspectos que tenían más radicalidad en la primera ola o la primera generación de progresismos en nuestra región. Y en ese sentido quiero preguntarle a mi estimado Camilo González, ¿cuál es tu lectura? ¿Cuál es tu lectura histórica sobre el objeto que nos reúne en esta oportunidad? Muchas gracias, Arsinoe. Saludos, Héctor. En el contexto nacional, sin duda, México, incluso antes de la llegada de los españoles, era una sociedad muy desigual. Dicha desigualdad ha permeado, incluso se aumentó durante el neoliberalismo, que como bien comenta Héctor, pues se exacerbó con el Tratado de Libre Comercio. A partir de los 90, la desigualdad fue concentrada en ciertas manos, la riqueza de los empresarios, pues hizo 40 nombres famosos y el resto del país pues empezó a vivir una crisis, ¿no? Una crisis constante que además de una crisis sistémica era una crisis dentro de las familias, dentro del empleo, dentro del poder adquisitivo. En ese sentido, a partir del 2000, nuestra democracia comenzó a tener diversas etapas, ¿no? En las que, pues, por ejemplo, la llegada del PAN causó mucha desilusión. En la primera elección de López Obrador en 2006 generó un movimiento en el que detuvo a la ciudad más importante de nuestro país, la Ciudad de México, por varios meses. Y pues eso parece mentira, pero en pleno siglo XXI dividió entre liberales y conservadores a la postura política, la postura electoral, la misma postura de los medios, ¿no? Ahora, a partir de la pandemia de 2009, hacia la pandemia del COVID ahora, podemos ver una creciente influencia de las redes sociales, de la comunicación que existe entre la gente, y pues empresas que antes lograban poner un presidente como Televisa, ahora han perdido casi todo su valor como empresa, ¿no? Dentro del mundo de los medios, dentro del mundo económico. En ese sentido, la cuarta transformación en México pues tiene dos nombres muy específicos, Morena y Andrés Manuel López Obrador. A partir de la visión del presidente López Obrador sí podemos hablar de que busca hacer un cambio muy específico en contra de lo que él llama conservadores. Sin embargo, pues como lo comentaba, en pleno siglo XXI, la diversidad ideológica, la diversidad de posturas, la diversidad de gente, de grupos que existe, yo creo que limita mucho la crítica como liberal o conservador.
Sin embargo, vale la pena volver a resaltar que más de 30 millones de mexicanos salieron a la calle mostrando un hartazgo. Entonces yo, de primer elemento, hablaría de dos situaciones. Una, la necesidad política que tenía la sociedad mexicana por sacar a los partidos tradicionalmente conservadores, el PRIAN, del escenario político, y la segunda, la postura que el presidente López Obrador ha comenzado a dar, sobre todo en sus constantes mañaneras y en sus constantes discursos, sobre una visión ya muy personal de lo que él considera la cuarta transformación. Claro, eso que comentas es muy interesante. Gracias, Camilo. Lo cierto es que antes el Estado definía los contenidos de los medios de comunicación, y un fenómeno que no registró los anales de la ciencia política es que de un tiempo para acá los medios de comunicación comenzaron a definir los contenidos de la política. Ese es un cambio muy significativo. Porque el nuevo gobierno evidentemente ganó en las urnas sin el apoyo de ese establishment, aun cuando ha establecido una especie de alianza contingente e incómoda con esos sectores. Y bueno, recogiendo un poco lo que ustedes están comentando, e inclusive que yo ya más o menos anticipé, usando una conceptualización que todavía no hemos discutido. Lo cierto es que en los circuitos académicos, periodísticos e intelectuales se produce un intenso debate sobre las coordenadas ideológicas de la llamada Cuarta Transformación. Observo que muchas de estas discusiones a menudo carecen de un análisis profundo y riguroso, y no es extraño escuchar a analistas acudir a conclusiones categóricas, no pocas veces soslayando la evidencia empírica, lo cual me parece especialmente grave cuando se trata de científicos sociales. Por ello me parece que es importante agotar analíticamente este tema, explorar algunos abordajes, enfoques que nos permitan desarrollar una perspectiva pues más amplia sobre este objeto de análisis. Acabo de escuchar a Juan Carlos Monedero plantear una idea muy sugerente, ¿no? Y desde la cual podemos deslizar una primera problematización de este tema. Él sostenía que el neoliberalismo no es solo una política o estrategia de restauración del poder de clase, de reformas profundas del Estado y de la economía, sino un sentido común, ¿no? Un sentido común que opera en un mundo en donde todo se ha convertido en mercancía. El modelo desarrollista, decía él, del keynesianismo primero y del progresismo después, desmercantilizó algunos bienes comunes, es decir, sacó del mercado la educación, parcialmente, la educación, la sanidad, la vivienda y ciertas industrias estratégicas, y se suministraron o se intentaron suministrar públicamente. El modelo neoliberal lo que hizo fue remercantilizar todas estas esferas, ¿no? Y en ese sentido, y con base un poco en lo que hemos visto, porque hemos visto francamente poco, van 18, 19 meses de gobierno, esta nueva administración parece comprometida a armonizar una agenda tibia, si ustedes quieren, de restauración de lo público, de desprivatización de ciertas funciones sociales y reapropiadas por el Estado, con un discurso de redignificación de la política por oposición al énfasis en el economicismo neoliberal, que es una de las cosas que a mí me parecen más atractivas del nuevo gobierno. Ahora bien, la cuarta transformación del gobierno de López Obrador ha sido caracterizado como populismo, autoritarismo, comunismo, dicen los conservadores delirantes, el progresismo, nacionalismo o llanamente como liberalismo. El propio Andrés Manuel, como bien sostenía el compañero Camilo, ha insistido que la principal división ideológica en México descansa en la antinomia liberales conservadores. Les pregunto a los compañeros, ¿en dónde sitúan teóricamente, programáticamente, ideológicamente la cuarta transformación? Empiezo contigo, te cedo la palabra, mi querido Camilo. Bueno, yo en este momento me gustaría tomar una política pública para desde ahí poder abordar el tema. Hemos visto cómo gran parte de la antigua sociedad política está muy molesta, como si fueran marginados de toda la vida de la política, ¿no? Cuando han sido marginados 18 meses y he notado en el caso específico de las becas y pensiones que ha dado el presidente López Obrador, que hay mucha molestia, ¿no?
en el sentido de que es un dinero tirado a la basura, es un dinero que es a fondo perdido, es un dinero que no genera ningún beneficio a la nación. Desde la perspectiva neoliberal, los gobiernos anteriores dedicaban todo su presupuesto a gastarlo en sí mismos, con una alta burocracia que le costaba mucho al presupuesto estatal y que llegaba a muy pocos beneficiarios. Ahora se ha hecho el esfuerzo por entregarle pensión a todos los adultos mayores de 68 años, 65 en zonas indígenas. Se han instaurado becas a nivel básico, a nivel preparatoria para la mayoría de las preparatorias públicas y se han creado nuevas universidades que en términos estrictos son solamente ciertas carreras en algunas zonas que no tenían acceso a la universidad. Desde esa política pública, pues sí me cuesta trabajo creer que hay un comunismo, como bien lo han tratado de calificar, dado que no, pues el presidente López Obrador no ha buscado una renta universal, que debería ser una base social que permitiera la equidad, que permitiera la inclusión, y por el otro lado, eh, pues las becas tienen un matiz que sí, a mí se me hace muy evidente electorero, no tienen un trasfondo ideológico. Me parece que un presidente puede ser no reeleccionista hasta que el pueblo en su mayoría le pide que sea reeleccionista y bien podría cambiar su opinión, ¿no? Entonces, desde un primer acercamiento, no considero viable calificar de liberal a este gobierno, ya que hay muchos matices conservadores, ¿no? Por ejemplo, no sé si populistas, pero sí conservadores, ¿no? Esta visión del presidente de ayudar a los más pobres, a los más necesitados, a los que nunca han tenido ningún beneficio, simplemente es quitar a la clase alta que recibía beneficios y poner a la clase baja, pero no con un trasfondo de realmente eh, llegar a la igualdad, llegar a la inclusión, ¿no? Entonces, me cuesta trabajo calificar dentro de un aspecto ideológico. Creo que se está haciendo un esfuerzo por incluir a la mayor cantidad posible de personas dentro de los beneficios que puede dar el presupuesto público. Sin embargo, pues sigue habiendo esta visión de que el presupuesto público lo ejerce directamente el presidente, se ejerce como él lo dice, no hay unas consultas, no fueron programas que nacieron a partir de la consulta pública como su gobierno, ¿no? Son la implantación de los deseos del presidente en turno, ¿no? Y una vez que el presidente se vaya, pues cambiaría, ¿no? Yo por eso veo un trasfondo electorero, en el sentido de que, bueno, quizá para el 2023 la gente ya no quiera que el presidente se vaya y él podría cambiar su opinión de no reeleccionista a, ¿por qué no?, un sexenio más. Claro, muchas gracias, Camilo. Bueno, yo creo que eso también de la reelección es un miedo que se incuba especialmente entre los segmentos más fifís de la población, ¿no? Aunque, bueno, lo cierto es que coincido en lo que comentas de que hay contenidos conservadores en este nuevo gobierno, y yo trataría sobre todo de llevar esta discusión al terreno de lo concreto, ¿no? Sin ignorar lo abstracto. Pero lo cierto es que, y ya lo habíamos comentado, que algunos de los valores que profesa la 4T, por ejemplo, la cuestión de la familia o la cuestión del nacionalismo, si lo llevamos al terreno concreto, vamos a observar que durante los gobiernos que él considera conservadores y que son conservadores a todas luces, no hubo un respeto por las familias que acabaron desgarradas por el fenómeno migratorio y desgarrados por una violencia feroz. Es decir, en ese sentido uno puede decir es un valor conservador la familia, y sí, pero los conservadores en la praxis política fueron absolutamente fulminantes con la familia. Y en relación con el nacionalismo, bueno, lo que comentaba hace un momento, lo cierto es que se dedicaron a desbaratar la planta productiva nacional y, digamos, lo que sería una especie de autonomía o autosuficiencia económica y de la nación.
en los hechos, a mí me parece que estos principios, aunque en el terreno abstracto podrían ser considerados conservadores, en lo concreto significan un cambio, porque por liberal entendemos eso, es decir, la iniciativa de cambio. En fin, misma pregunta, mi querido Héctor Oz, ¿cuál es tu mirada? Yo creo que habría que empezar precisamente por ahí. Hay que recordar, lo primero es que las ideologías no son solamente formas de ver el mundo de manera abstracta, sino que son metaestrategias políticas. Entonces, yo quisiera discutir un poquito sobre la pertinencia de esos dos términos, de liberales y conservadores, para el análisis de la Cuarta Transformación. Precisamente porque hay que recordar que como son estrategias políticas, pues a final de cuentas son cuestiones que tienen que ver con el pragmatismo del momento, ¿sí? O sea, hay que recordar, por ejemplo, si lo pensamos en términos históricos, qué sé yo, los gobiernos que primero instauran derechos de tipo social son los gobiernos conservadores, como una reacción política al momento. Y los gobiernos que acaban con el jacobinismo, si tú quieres, de la revolución, pues son gobiernos liberales, precisamente. Entonces, yo creo que habría que matizar de manera importante estas afirmaciones a la hora de hacer un análisis. Digo, en el discurso lo que se pueda decir en las mañaneras está bien, pero en términos de un análisis más concreto de lo que es la Cuarta Transformación, en primer lugar, yo lo que pondría en duda es si esas etiquetas de liberal y conservador no sirven para el análisis, precisamente porque, a final de cuentas, son estrategias pragmáticas y que tienen que ver con cómo un Estado se construye y con cómo actúa. Es decir, no hay una política completamente liberal ni una política completamente conservadora, sino que este gobierno puede mostrar ciertos matices liberales cuando así le conviene y ciertos matices conservadores cuando así lo considera necesario también. Otro punto que empezabas a mencionar hace rato con lo que comentabas en Monedero, creo que eso es fundamental que lo discutamos. Porque si por algo podemos caracterizar a la Cuarta Transformación es precisamente porque en el discurso, el 1 de diciembre del 2018 se acabó el neoliberalismo. Entonces creo que es importante que definamos qué es el neoliberalismo y a partir de ello podamos intentar pues, apreciar qué es lo que sí ha hecho y qué es lo que no ha hecho la Cuarta Transformación. Yo propondría una definición muy concreta y muy sencilla porque es cierto que el neoliberalismo, como bien decías, pues privatiza ciertas funciones, mercantiliza ciertas cosas que no estaban mercantilizadas, pero no solamente destruye partes del Estado, es decir, no es una minimización o un adelgazamiento del Estado, como se dice eufemísticamente, sino que el neoliberalismo también produce ciertas lógicas de organización entre lo que es el capital y lo que es el Estado, y por otro lado, entre lo que es el trabajo y lo que es el Estado. Y esas mismas lógicas se vienen reproduciendo no solamente desde el 82 hasta el 2018, sino que siguen perpetuándose, ¿sí? Mencionaba yo la cuestión del Tratado de Libre Comercio. Por ejemplo, Camilo señalaba esta cuestión de las becas a las personas que van a obtener su primer trabajo. Digo, tendrá un aspecto positivo, evidentemente, pero lo cierto es que también sigue dentro de ese tenor de flexibilizar la mano de obra y darles trabajo gratis por un año a determinadas empresas, ¿no? Entonces creo que esa parte es importante discutirla si de verdad el neoliberalismo entendido solamente como algo político, podríamos decir que sí, efectivamente se terminó, porque ya no hay ciertas alianzas con grupos corporativos como antes lo había, y entonces ahora sí tiene que ser un contacto más directo con la gente, es decir, la entrega de becas directas, la entrega de apoyos al campo de manera directa, sin intermediarios, y eso sí que es una transformación radical de la forma de hacer política. Pero en términos de las lógicas que se han venido construyendo desde los últimos 20 años, en términos económicos, en términos sociales, yo lo que veo es una continuidad y lo podemos analizar en distintos aspectos que a lo mejor por falta de tiempo no lo podemos hacer, pero digamos en el sector de la seguridad, en el sector de la salud, en el sector de la educación, lo que vemos es la profundización de ciertas lógicas. Sí, coincido contigo. En ese sentido, el gobierno de Andrés Manuel y la 4T sería una especie de crítica al neoliberalismo dentro del marco del capitalismo. Ahora, nosotros hemos tenido la oportunidad de acudir más o menos religiosamente a los textos de Emanuel Wallerstein y él allí explicaba que la política y el sentido común de la política se discute básicamente a partir de tres ideologías desde la Revolución Francesa: el conservadurismo, el liberalismo y el socialismo, y que el elemento definitorio del liberalismo y de la modernidad es la normalización del cambio. ¿Qué es lo que distingue a estas tres ideologías en relación con la normalidad del cambio? Que los conservadores resisten lo más posible ese cambio, los socialistas apuestan al cambio revolucionario,
y los liberales apuestan a una especie de cambio gradual y controlado. En ese sentido es donde yo observo la beta liberal de la Cuarta Transformación. No es ni un Estado liberal o ni un gobierno liberal, ni uno fuertemente regulador. En ese sentido, bueno, vamos a tratar de cerrar ya esta mesa, este diálogo, con una pregunta que versa más bien sobre las cuestiones más puntuales, es decir, a 2 años del triunfo electoral de la 4T, 18 meses de la llamada Cuarta Transformación. ¿Qué resultados positivos y negativos destacan los compañeros de la mesa? ¿Qué se hizo y qué no se hizo durante este año y medio? ¿Y cómo evalúan la gestión de Andrés Manuel y la llamada 4T? ¿Cuál es tu reflexión final, mi querido Héctor? Sí, digo, para cerrar lo que comentabas, precisamente esa es la tipología que hace Wallerstein, pero también lo que dice es, al final de cuentas, esas tres ideologías, pues terminan siendo una, que es lo que él llama liberalismo centrista, si no mal recuerdo. Y dice, pues tanto la socialdemocracia juega ese juego como los conservadores, digo, en el momento en el que les conviene, todos son liberales centristas, es decir, precisamente como una posición pragmática. El comunismo no es una ideología, según Wallerstein, que haya permeado o que se haya convertido de verdad en un contrapunto a ese liberalismo centrista. Pero bueno, llevándolo más al terreno de lo concreto, digo, es difícil encontrar algo que sea un acierto completo o errores completos. Yo diría que uno de los principales aciertos es precisamente, y ya lo habíamos comentado en el tema de la pandemia, es pues poner en el centro de la discusión todas esas desigualdades. Parece que las estamos descubriendo ahorita, y creo que es algo que es hasta cierto punto benéfico el salir a decir pues que México no empezó en el 2018, ¿no? Y que se vienen arrastrando 30 o 40 años de una precarización cada vez más profunda, de una desigualdad cada vez más profunda. Y pues poner el dedo en el renglón es importante. Y los errores que yo podría señalar, o más que errores, son precisamente esas continuidades que yo no veo que estén cambiando. Y ahí es donde se ve cierta reticencia al cambio, al contrario de lo que podría esperar uno. Por ejemplo, tú nos podrás ayudar mucho más en este sentido, pero el tema de la seguridad. Evidentemente, la política de militarización que se empezó en el 2006, pues sigue estando vigente. Que si puede haber ahora ciertas directrices un poco más palpables, que si ahora sí están reglamentadas, podrá ser una cosa positiva a final de cuentas, pero lo cierto es que el ejército, las Fuerzas Armadas siguen en la calle. En ese mismo sentido, no hay un proceso que tenga que ver con la transición a procesos de justicia distintos, no hay una profundización siquiera de la discusión sobre la legalización de las drogas. Entonces, la política viene siendo la misma. En términos económicos, pues ya mencionaba yo la cuestión del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC. Ahora, también lo cierto es que no se puede esperar un nacionalismo radical. O sea, sería ilógico pensar que de la noche a la mañana se reconstruye una industria nacional que lleva 50 años destruida y a la saga de lo que hace la industria estadounidense y la industria mundial. Entonces, por ejemplo, yo podría catalogar a esta cuarta transformación como un desarrollismo periférico, nada más que sin petróleo, como sí lo hubo en los 50s, en los 60s, porque pues lo cierto es que el petróleo ya no es ni siquiera la primera actividad, ya es la tercera actividad económica de México. La segunda siendo las remesas, que es otro tema que por ahí tenemos que discutir. Entonces, pues yo creo que por ahí podríamos juzgar cuáles son yo no diría errores, yo no diría errores, sino continuidades precisamente de la cuarta transformación respecto a los modelos que supuestamente ya se terminaron y que son neoliberales. Yo con eso cerraría, Arsinue. Muchas gracias, Héctor. Pues sí, efectivamente, el enfoque de seguridad, el gran déficit sin duda es el de la justicia. Estoy de acuerdo. En el terreno ya más práctico de lo que concierne a las policías y al ejército, al uso de las Fuerzas Armadas regulares, es indiscutible que sigue acudiendo a esos actores y factores. Lo cierto es que ha cambiado tibiamente el enfoque, y en lugar de concentrarse tanto en la cuestión de perseguir militarmente o
policialmente a los delincuentes, lo que ha hecho es básicamente tratarlo como un asunto político. Hay muchas críticas alrededor, por ejemplo, del operativo en Culiacán, y yo, sin embargo, creo que el mensaje que lanzó fue fuerte, importante, de viraje de la estrategia. El narcotráfico no es un problema militar. Sacar eso de las psicologías de los mexicanos es durísimo, porque básicamente resignifica el problema y lo interpreta como un problema político, esencialmente como un problema político, y desde ahí es donde se está abordando. El problema es que no ha conseguido proteger a la sociedad. El narcotráfico sigue coludido con franjas del Estado, y ahora la evidencia sugiere que inclusive están acudiendo a ello como una estrategia de desestabilización política. En ese sentido, bueno, ya para cerrar, mi querido Camilo González, ¿con qué te despides? Bueno, primero te doy la razón totalmente, el tema de seguridad es un acierto. También me parece importante que por primera vez un presidente todos los días da la cara frente a los medios, no solo a los medios tradicionales, frente a las redes, pero sí ahondaría o aterrizaría en el tema electoral. Precisamente que 30 millones de mexicanos votaran por Andrés Manuel López Obrador polarizó el sentido, la decisión electoral, dejó al PRI, al PAN, ahora sí que haciendo la referencia a la clásica frase, un poco desnudos. Sin embargo, constituyó un movimiento Morena que amalgama pues una serie de expristas, expanistas, movimientos sociales, académicos, que no siempre tenemos la misma visión, que no siempre tenemos el mismo objetivo, no compartimos pues ciertos valores. En ese sentido, electoralmente, pues sí, veo que solo hay dos posiciones y el árbitro es el presidente. Entonces, también esta echeverrista manera de llamar la atención y de convertirse en árbitro polariza mucho la discusión y puede ser perjudicial en el corto plazo, sobre todo para la elección del 2021, ya que pues el árbitro dice, el que está conmigo es liberal y el que no está conmigo es conservador. Sin embargo, pues dentro del propio movimiento de regeneración nacional hay muchas visiones que se contraponen, que no necesariamente concuerdan, y lo que creo que hace falta es que un árbitro más allá del presidente sea el que pueda calificar qué es lo que, hacia dónde debe caminar el país, hacia dónde deben caminar las instituciones. Por un lado, el adelgazamiento del Estado, sí. Por un lado, tratar de llegar a la renta universal. Sin embargo, pues la discusión queda muy sesgada porque pues es el presidente quien determina de qué lado se está liberal y de qué lado se está conservador. Si bien es cierto es que hay una mayor plática entre el Ejecutivo y la sociedad, no hay una mayor discusión política al nivel de base, aunque Morena ha hecho un fuerte intento por lograrlo, y aunque sí considero que somos uno de los países con mayor conciencia política, de todos modos la fortaleza con la que llega el presidente y la fortaleza del Estado autoritario mexicano no se ha debilitado, y eso pues le da pauta a los conservadores tradicionales, no a los conservadores de ahora, sino a los tradicionales, a pues generar estrategias de ataque para que este movimiento pues se pueda difuminar y podamos, como ellos bien lo desean, regresar al neoliberalismo de antaño. Sí creo, solo para cerrar, que debemos buscar nuevas opciones ideológicas. El camino pues es desconocido totalmente, pero no podemos caer en el centralismo del presidente, de llamar la atención. Como último acierto, diría que al abrir en la tarde sus conferencias sobre COVID, sobre programas sociales, sobre economía, pues busca darle espacio a otras áreas del gobierno, pero también vemos que no tenemos pues a los funcionarios públicos con la mayor calidad o con la mayor experiencia. Digamos, si hacemos una comparación somera entre lo que era un Muñoz Ledo y lo que es un gobernador Cuitláhuac García. Muy bien, mi querido Camilo. Pues sí, otra debilidad que yo observo
es que la 4T nace aislada de otros progresismos y en el contexto de una restauración ultraconservadora en la región, ¿no? Y yo creo que la fortaleza radica en los 30 millones de votantes, ¿no? Eso es evidente. Eh, yo procuro rescatar y destacar ese aspecto porque ahí es donde a mi juicio radica la condición de posibilidad de un cambio y de una transformación añorada en nuestro país, más que en la propia figura del presidente, ¿no? Sino Pero en... fíjate, déjame ahí nada más interrumpir tantito. Es importante ese número, los 30 millones. Digo, no tengo yo el dato y valdría la pena investigarlo. ¿Qué tanto de esos 30 millones son, por ejemplo, porque sabemos que la clase académicamente formada fue uno de los mayores apoyos de AMLO, ¿no? O sea, era cerca del 60-70% de personas con licenciaturas y posgrados. Y esa muestra una reacción bastante conservadora, es así, precisamente por esta supuesta pérdida de privilegios que nunca han tenido, pero que creen que tienen y que habría que analizarla también con cuidado. Es decir, los 30 millones son importantes, pero ver qué proporción de esos 30 millones ya están asustados y estarían dispuestos a pagar un precio que tenga que ver con una derechización y una reacción. ¿Y esa cifra está verificada? Que sean fundamentalmente gente Sí. preparada, académicamente, la O que... sea, del 100% de personas con licenciatura, el 60-70% sí votaba por AMLO. Ahora, no sé ese 60% ok, ya que te sea entendí. de los 30 millones. Sí, sí, Eso es sí. lo que habría que discutir. Es muy notorio que en la elección de 2000 ese mismo porcentaje estaba votando por el PAN y en 2018 se fue a Morena. Sí, Claro, es un dato claro. notorio. No, sí, eso es cierto. Hay una franja de académicos, inclusive nosotros los conocemos, que votaron en 2000 por el PAN y ahora votan por Andrés Manuel y por Morena, más por el envoltorio, ¿no? De la propuesta de cambio que por afinidad política ideológica. Entonces, evidentemente se trata de una coalición frágil. Desde la composición del propio partido. Estamos hablando de un frente amplísimo, ¿no? Cuyos grupos, ¿no? que integran ese frente tienen diferencias y desavenencias muy significativas y eso explica, entre otras cosas, la crisis interna que se vive en el partido de Morena, lo cual evidentemente pues ellos tendrán que enmendar porque el próximo año se vienen elecciones y yo creo que para ellos es vital la recuperación de los estados, porque recuperación de los estados significa recuperación de la gestión del territorio, que eso es algo justamente que dejaron desatendido los neoliberales y entregaron básicamente a grupos privados, entre otros al narcotráfico. Y allí radica justamente la fortaleza del narcotráfico. Controla territorios y poblaciones. En ese sentido, hay claroscuros, evidentemente, en este gobierno, en eso coincidimos los tres. Yo querría ahí cerrar la plática, la charla, la discusión, a reserva de que tengan alguna otra cosa que comentar, con la promesa de que nos reencontraremos en breve con el público y tratando de incorporar a más compañeros a esta dinámica. Gracias, Héctor. Gracias, Camilo. Gracias y Saludos. ojalá haya muchos comentarios de la gente. Hasta luego. Gracias. Saludos, gracias.